Bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno con un libro que ha dado mucho que hablar. Capital e Ideología de Thomas Piketty, el de 2019. Eso es, un análisis enorme sobre la desigualdad. Sí, la idea es extraer las claves, entender su argumento principal, que la desigualdad siempre necesita, digamos, una historia, una ideología que la justifique. Exacto. Y que esas historias cambian muchísimo. A ver, el libro es un recorrido histórico brutal, ¿no? Desde la antigüedad hasta ahora mismo. Sí, la tesis central yo diría es esa. La desigualdad no es algo técnico, es una construcción. Política e ideológica. O sea que cada sociedad monta su propio relato para decir por qué unos tienen mucho y otros poco. Eso es. Y ese relato afecta a todo. Al gobierno, a las leyes de propiedad, a los impuestos, a la educación. Y claro, siempre hay debate, siempre hay disputa sobre ese relato. El viaje histórico que propone empieza con lo que llama sociedades trifuncionales, ¿verdad? Sí, como la Europa medieval o la India antigua. Clero, nobleza, trabajadores. Una estructura muy definida. Pero luego viene el gran cambio hacia las sociedades propietaristas. Ahí la clave es la propiedad privada. Totalmente. Y la Revolución Francesa es un caso que analiza mucho, porque, quitó privilegios antiguos como los de la Iglesia, El diezmo y esas cosas. justo, pero a la vez puso la propiedad privada en un pedestal, casi sagrada. Y el resultado fue, bueno, una desigualdad enorme en el siglo XIX. Tremenda. Aunque ya entonces, fíjate, se discutía si poner impuestos progresivos, pero no se hizo hasta mucho después. Y esa idea tan fuerte de propiedad tuvo lados muy oscuros, ¿no? Pienso en el colonialismo, la esclavitud. Uf, sí. Es demoledor ver cómo, al abolir la esclavitud, se compensó a los dueños de esclavos. A los dueños, no a los esclavos. A los dueños. Pasó en Haití con Francia, en Reino Unido. La propiedad por encima de las personas. Es terrible. Hasta en las novelas de Jane Austen, dice Piketty, se ve esa élite con intereses en plantaciones esclavistas. Y son heridas que siguen abiertas. Sudáfrica después del apartheid, por ejemplo. Claro, la desigualdad racial sigue ahí, aunque las leyes cambien. La ideología persiste. Y no se queda solo en Europa, que eso es interesante. Va a la India. Si analiza el sistema de castas, como los censos coloniales británicos, de alguna forma lo fijaron más. Vaya. Es un ejemplo de cómo ideologías antiguas y poder nuevo se mezclan para mantener la desigualdad. Y las tensiones llegan hasta hoy, con las políticas de reservas. Pero llega el siglo XX y ahí describe un vuelco. La gran transformación, creo que lo llama. Entre 1914 y 1980, más o menos. Un periodo donde la desigualdad, al menos en Occidente, baja muchísimo. ¿Y qué pasó? Una mezcla de todo. Pues sí, una tormenta perfecta. Las guerras mundiales, la crisis del 29, el miedo al comunismo, el auge de los socialdemócratas, Y eso forzó cambios. cambios radicales, nacionalizaciones, el estado del bienestar, regulaciones fuertes y sobre todo impuestos muy progresivos. Hablamos de tipos máximos altísimos, ¿no? Sobre la renta, las herencias. Sí, del 80%, incluso el 90%, en Estados Unidos, en Reino Unido, durante décadas. Parece increíble hoy. Y lo interesante es que eso bajó la concentración de riqueza, pero la economía seguía creciendo, no se hundió nada. O sea que se puede reducir la desigualdad sin cargarse la economía. Según Piketty, la historia de ese periodo lo demuestra. Y también cómo se gestionó la deuda de las guerras. Con inflación y crecimiento se redujo rápido, no como en el siglo XIX, que se pagó lentamente y eso hizo más ricos a los ricos. Vale, pero esa edad de oro se acaba. Desde los 80 la desigualdad vuelve a subir. El neopropietarismo. Exacto. Y ahí señala varias causas. Una importante es cómo han cambiado los partidos políticos. ¿En qué sentido? Pues que los partidos de izquierda tradicionales, socialdemócratas y tal, han pasado de representar sobre todo a la clase trabajadora a representar más a gente con estudios superiores. La izquierda brahmánica, la llama él. ¿Y la derecha? La derecha sigue más ligada a las élites económicas, la derecha comerciante. ¿Y la clase trabajadora? Se queda un poco huérfana. Esa es un poco la idea que plantea. Y en ese hueco pues surgen otras cosas. Además tienes la globalización financiera sin controles, que facilita evadir impuestos. La competencia fiscal entre países.
Eso, la bajada de impuestos a los más ricos, menos inversión en educación pública de calidad y el auge de discursos que mezclan lo social con el nacionalismo o el rechazo a la inmigración. El social nativismo. Un panorama complicado. ¿Y propone salidas? ¿Alguna receta? Bueno, más que recetas, esboza caminos. Habla de un socialismo participativo. ¿Qué significa eso? Pues superar el capitalismo actual no eliminando la propiedad privada sin más, sino transformándola, con más propiedad social. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, dar mucho más poder a los trabajadores dentro de las empresas, como en Alemania o Suecia con la cogestión. Pero yendo más allá, limitar el poder casi total de los accionistas. Cambios de calado. Y en impuestos. Ahí insiste. Volver a una progresividad fuerte. No solo en renta y herencias, sino también un impuesto anual sobre el patrimonio neto, sobre la riqueza acumulada. Un impuesto a la riqueza, vamos. Sí, con tipos importantes para las grandes fortunas. Y también propone una especie de herencia para todos, una dotación de capital al cumplir cierta edad. Y un impuesto progresivo al carbono, claro. Y menciona algo de justicia transnacional, ¿no? Que esto no se arregla solo país por país. Fundamental para él. Dice que los grandes problemas, clima, impuestos a multinacionales, finanzas, necesitan instituciones globales, democráticas. Propone, por ejemplo, una Asamblea Europea con poder para votar impuestos comunes. Suena ambicioso. Lo es. Pero su punto es que, sin eso, estamos atascados en la desconfianza entre países. Entonces, resumiendo mucho, el mensaje final es que la desigualdad no es un destino inevitable. Para nada. Es una elección, política e ideológica. Y la historia demuestra que se puede cambiar. A veces, tras grandes crisis, eso sí. Nos deja pensando, ¿eh? Totalmente. La pregunta es, ahora, con las desigualdades creciendo y tanta tensión identitaria, ¿qué relatos, qué instituciones necesitamos para construir algo más justo? Quizás, como dice él, más allá del Estado-nación. Una pregunta abierta pero crucial. La historia enseña, pero no da respuestas fáciles. Eso es. Hay que currárselo.